¿Qué es realmente un caballero? ¿De dónde surgió el término caballero? ¿Y cuál es el animal más fiel o leal a los caballeros? ¿Cuál es el animal por excelencia más templario o más vinculado a los templarios? ¿Cuál es el animal más noble y el que más se puede decir que tiene que ver con la orden del templo? ¿Y qué me dicen de esta publicación de la orden noble y ancestral de los caballeros templarios, también conocida como Templaria Antiquus Ordos Mysticus, por su sigla TAOM, o Secretum Templi, cuyo maestre o gran maestre se denomina Natanael? Dice así una publicación reciente en el perfil de Facebook de esta organización templaria: no temas a un ejército de leones guiado por una oveja, teme a un ejército de ovejas guiadas por un lobo. Esta publicación obviamente es de su líder, de su maestre, quien a su vez se denomina historiador y empresario. Hace un tiempo observé en las redes algo similar a esto, que no existe animal más templario que un lobo, porque los leones y los tigres participan o actúan en un circo, mientras que el lobo no es domesticable. El punto es que la rivalidad, la competencia entre las órdenes u organizaciones templarias modernas ha llegado a este nivel de compararse con circos de animales, obviamente porque algunos parecen el hazmerreír de los movimientos neotemplarios por todo el mundo, haciéndose pasar por templarios y ultrajando el manto blanco con la cruz de gules y el bausán de la Orden del Temple. Bausán que siempre fue blanco arriba y negro abajo. No sé de dónde sacaron que el negro lo usaban arriba cuando estaban en guerra, cuando iban a la batalla. Hoy no existe tal batalla, no estamos en guerra y muchas organizaciones neotemplarias usan el negro arriba. O quizás hay una batalla oculta que algunos disfrazan de buena fe contra los entes
del mal, o sea, cuando dicen nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, y otros se declaran abiertamente en contra de la Iglesia Católica Romana. En definitiva, en medio de toda esta parafernalia, de todas estas elucubraciones, de este gran circo, como lo llamó el maestre Césarín Bellone de Argentina, hay muchos que parecen ovejas, hay muchos que parecen leones, y obviamente él se caracteriza como un lobo. Un lobo en medio de todas estas ovejas y de los leones, que por decirlo de cierta forma, acechan a estas ovejas o al lobo. Existe una competencia y sobre esta hablé en el audio anterior, en el último trabajo, en la última entrega que compartí con ustedes en este canal, acerca de el síndrome de los grandes. Esta competencia, vuelvo y repito, es la que ha llevado a que los hombres, en vez de unirse, sean divididos. Divide y vencerás. El archiconocido lema que ha separado a tantos hombres en dos bandos. No olvidemos los múltiples cismas que ha sufrido la Iglesia, y estos cismas no han resultado ajenos para las organizaciones templarias, por ejemplo, la OSMTH, que existen varias siglas similares, producto de todas estas divisiones. En nuestro libro hay varias cronologías o sucesiones históricas de los grandes maestros de la Orden del Templo, o desde la Orden del Templo medieval hasta las organizaciones modernas. Después del Resurgimiento, como lo llamaron, en 1705. Pero eso es otro tema. El tema que nos ocupa hoy es si realmente ustedes creen que el animal más templario, como le llama Natanael, es un lobo, porque es solitario o anda en manadas, pero no actúa en un circo. Esta persona obviamente se considera el maestre de la verdadera orden, de un supuesto priorato secreto que existía dentro de la Orden del Templo. Como a alguien también se le ocurrió en algún momento hablar de una eclesia interna. Este priorato secreto funcionaba como una orden interna, como un secretum templi, según Césarín Bellone. Además de eso, él no se considera con su organización, con sus grupos Taon, no se considera parte del circo
o, a su entender, no forma parte del circo. Y si observamos bien, si echamos una ojeada, una mirada más profunda a la Argentina, a los grupos Taon, han puesto de moda una boina que usan con el manto de los caballeros templarios, boina que puede ser de diferente color, negro, rojo, en dependencia de la estructura que ocupen esos miembros dentro de esta organización templaria. Cosa que el Temple no usó jamás. Pero no son los únicos. He visto otras organizaciones por allí que también le añadieron una boina roja al atuendo del Temple, al vestuario, al uniforme histórico de la Orden del Templo, es decir, el manto blanco con la cruz de gules. Y entonces, ¿esto no forma parte del circo? ¿Esto no forma parte del movimiento neotemplario o de las órdenes templarias modernas? Pregunto yo. Y es que cada organización, en cada región o nación, ha elaborado sus propios estatutos, ha modificado la regla original aprobada en el Concilio de Troyes en 1129, y cada quien vive su fe o su amor por el Temple de una manera distinta o diversa. Y esto no es malo. Lo malo es cuando unos se creen los verdaderos y creen a otros los farsantes, los falsos. Cuando todo esto no es más que una forma de llamar la atención, de captar adeptos, de engañar o manipular a los ignorantes, como es el caso de algunos cubanos que forman parte de estas organizaciones extranjeras llenas de fantasías y elucubraciones, hadas, duendes y dragones y muchas cosas más. Pero el colmo, vamos a llamarlo así, de la estupidez humana, es cuando se creen fundadores en una isla donde anterior a la introducción o la presencia de estos grupos Taon existían otros grupos neotemplarios, para no llamarle órdenes u organizaciones. Claro está que no se puede creer en cuanta persona salga debajo de una piedra y diga: yo me investí antes del 59 o antes de 1960, yo soy caballero templario del rito X hace muchos años, pero no me di a la tarea de dar a conocer el Temple en Cuba o expandirlo, porque, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, una serie de justificaciones que no tienen sentido, sino para la masonería, porque son masones, obviamente. Los que viven con todo este secreto o sincretismo
que para ellos les resulta mucho más fácil, les resulta mejor mantener ocultas sus intenciones y también ciertas informaciones que al cabo de unos años utilizan apoyándose en una serie de documentos que pueden ser falsos o falsificados y que obviamente el profano, el humano común, no tiene acceso a la fuente, al documento original. Por eso es muy fácil engañar y manipular a estos incautos indefensos, a las masas de ignorantes, a las ovejas, y no a los leones. Por eso es muy fácil que un lobo tenga un ejército de ovejas que lo siguen y que este lobo pretende desafiar con ese ejército de ovejas a los leones que están comandados por una oveja, según él, cada quien con su forma de pensar. En lo personal, como siempre digo, no siento aversión ni rechazo por ninguno de estos líderes, devenidos maestres o grandes maestres del temple moderno. Al contrario, he aprendido mucho de ellos y obviamente la otra parte de mi formación de manera empírica o autodidacta. Pero sí, he conversado con todos ellos, he tenido charlas o conversaciones por WhatsApp, obviamente, por las redes sociales. Pues nunca he tenido el privilegio o la oportunidad de viajar y participar de alguna ceremonia en estos países o latitudes extranjeras y vivir de cerca ese espíritu templario que nosotros en nuestra isla tratamos de enseñar, de inculcar, de expandir y de hacer entender de una manera sencilla, humilde, de una manera digna, rechazando todo aquello que es contrario a los principios de los pobres compañeros de Cristo, a los principios, a los preceptos de la orden fundada o creada en el siglo XII. Al respecto me preguntan algunas personas, aunque no voy por la calle predicando el evangelio, ni dándomelas de profeta, como algunos de estos mal llamados cristianos. Sin embargo, algunos me preguntan, ¿eres cristiano? Y les respondo, depende de lo que sea para ti un cristiano. Porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, sin embargo, son manipuladores, son personas con doble cara, con doble personalidad, mienten, manipulan, explotan a los demás cuando ellos son, por ejemplo, vendedores o revendedores, negociantes, etc. En ese momento, el cristianismo no sé para dónde se les va. Creo que se convierten en lobos y dejan de ser ovejas, guiadas por un pastor.
Y ahí se los dejo.